Hola a todos, eh, sean todos bienvenidos una vez más eh, en casa, una vez más entrando la gracia de Dios a tu casa, una vez más tratando de compartir lo que creemos que Dios puso en nuestro corazón para ti, para mí, para muchos de los que están del otro lado de la pantalla. Mientras empezamos a recibir a aquellos que están llegando, a darle las bienvenidas a los hermanos Gladys, Fidencio, bienvenidos. A ver si han venido alguno más por acá, que ya hay algunos. Walter, Adriana, ¿quién más? Alicia, sí, recién lo nombré. Gladys, Walter Hugo. Sean todos bienvenidos. Estamos en casa, estamos en familia y me gustaría que me dijesen si está saliendo bien, si hay algo que tocar, si hay algo que modificar. Evidentemente que Jessica Jiménez, bienvenida. Lo inmodificable no se puede modificar, así que la pastora Nina, Sergio, Eduardo Romero, Julio Mazaferro. Bueno, está saliendo bien Sergio. Bueno, están viniendo un montón. Gloria a Dios por ello. Está saliendo perfecto, dice Walter Hugo. Bendito. Vamos a tomar un tiempito para adorar al Rey. Silvia Kuhn, bienvenida. Silvia debe estar con el hermano Esteban ahí, sentadito, escuchando la palabra. Y vamos a adorarlo al Rey. Yo creo que es tiempo de que tú y yo lo empiecemos a conocer más. Es necesario de que lo conozcamos más. Así que tomémonos un tiempo para adorarlo. Esta adoración dice que quiero conocerlo más. Así que inclina tu rostro allí y adóralo un instante. Es un instante. La gloria y la honra sea para Él. Bendito Rey, bendito Dios. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Jesús. La gloria de tu nombre, Dios. Quiero conocerte más, Señor. La gloria de tu nombre, Dios. Mi alma anhela estar en tu presencia, Dios. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Oh, la gloria de tu nombre, Dios. No sé por qué, pero hoy es un día especial. Hoy es un día en el cual Él se quiere hacer presente de una manera distinta. No porque me toque a mí en llevar la palabra, sino hace horas me está inquietando en el Señor con algo distinto a la clase. Es imperioso de que tú y yo empiecemos a desarrollar un trato distinto con Él, una búsqueda distinta. Muchas veces nuestra vida está vacía, sin sentido y sin rumbo, y Él está con los brazos extendidos. Y Él está permanentemente con los brazos extendidos. Pero tiene que salir de mí y tiene que salir de ti el hecho de querer conocerlo más. El hecho de entregarnos más a Él. Con todas nuestras tribulaciones, con todas nuestras negativas, con todos nuestros desastres. Pero Él está allí esperando que nosotros le digamos, Señor, quiero conocerte más. Tú y yo no somos perfectos, ni vamos a ser perfectos nunca hasta el día de su venida. Pero es necesario de que tú y yo lo quieramos conocer más.
Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más, Señor. Con mi alma completamente destrozada, quiero conocerte más. La gloria de tu nombre, Dios, la gloria de tu nombre. Necesito entrar cada día más en tu presencia. La gloria de tu nombre, Dios. La gloria de tu nombre. Ministranos una vez más, Señor. Ministranos una vez más, Señor. Es el alimento diario, Padre. Es el alimento diario, Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. La gloria de tu nombre, Dios. La gloria de tu nombre, Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Gloria y honra sean para ti, Padre. Bendito eres tú, Jesús. Amén. Si tú quieres decir amén allí, dice amén. Dile amén al Rey, dile amén a Dios en querer conocerlo cada día un poco más. Amén. Dios nos bendiga ricamente. Último día de esto, de discipulado en lo que a mí me respecta, a lo que era el tema de la administración. Y no solamente la administración de dinero, sino la administración de nuestras vidas, de nuestras relaciones. Y yo tengo aquí un pasaje bíblico que el Padre me dio hace unos instantes, un ratito antes. El Espíritu me dio un ratito antes. Y tenía la duda de si lo hacía de prólogo o lo hacía de sello final para la clase de hoy. Y sigo con la duda. El Padre me lo dio, el Espíritu me lo dio, este pasaje bíblico para compartirlo contigo, que si lo analizamos de la forma que nos lo han predicado en muchísimas veces, y lo hemos predicado en muchas veces, quizá no tenga nada que ver con el contexto de la administración. Pero de alguna manera, de alguna forma, el Padre va a hacer que este pasaje bíblico, que supuestamente no tiene nada que ver con respecto a lo que es la administración, lo va a llevar de tal manera que va a ser explosivo para aquellos que hoy están del otro lado y necesitan que el Padre les diga algo. Perdónenme, estoy un poco, sí, allí con carraspera, pero yo también necesito de que el Padre me diga algo hoy. Y a través de su palabra el Padre nos habla y muchas veces nos zarandea y muchas veces nos da un chirlo. Y no quizás porque lo merezcamos, es porque Él quiere que nosotros aprendamos un montón de cosas. Y en esto del tiempo que hemos estado hablando de la administración, hemos tocado un abanico de temas. Para aquellos que son de la gracia de Dios, que permanentemente han ido a la escuela de discipulado, saben que hoy, al ser último día, tendrían que estar separados en la iglesia, estar sentados separados, cuadernola, papel, un lápiz, y estaríamos dando el examen. Ustedes recuerdan eso. Todos los que están en discipulado saben que el último día tenemos el examen. Ahora, hoy no puedo hacer examen porque no le repartí la hojita, y si yo le repartía la hojita, ustedes del otro lado iban a hacer trampa, iban a copiar las respuestas, entonces no podemos hacer el examen. Pero el examen lo tenemos que hacer nosotros en nuestra conciencia, saber si lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha enseñado, no solamente lo estamos poniendo en práctica, sino que va a ser de neta utilidad para nuestras vidas. No simplemente por sacarse un 7, un 8, un 9, un 10, conforme a la hojita y conforme a la nota que se le dio, vamos a estar haciendo bien las cosas. Pasa por nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu se alinea al Espíritu de Dios, y todo lo que el Señor nos ha enseñado, y todo lo que a través del Señor hemos aprendido, y lo ponemos en práctica, evidentemente que hemos salvado la materia. Hemos pasado de año, hemos pasado de grado, sin necesidad de llenar una hojita, porque muchas veces aquellos que han estado estudiando, hacemos a veces alguna trampita. Y usted mira, pastor, los cristianos no hacemos trampa. Tú y yo
sabemos que sí. Pero yo quisiera, antes de entrar en el último tema, hacer un poco de recopilación para aquellos que han estado haciendo el tema de la administración, ¿sí? Y me acuerdo que hemos tocado, por ejemplo, la administración según la palabra de Dios, que estaba en Proverbios capítulo 17, capítulo 22, versículo 17 al 19, que decía que nosotros escuchemos a los sabios, palabras de Dios, una sabia administración. Hemos tocado los valores desde el punto de vista de Dios, hemos estudiado en Proverbios capítulo 8, versículos 10 y 12. Obediencia a los principios bíblicos, también hablaba sobre una sabia administración. Habíamos tocado en aquellos días un administrador sabio que viene a hacer su trabajo, ¿sí? Pero había algo interesante que era cómo hacer todo lo que habíamos aprendido, cómo poderlo poner en práctica, cómo hacerlo a prueba y ponerlo en práctica. Y recuerdo que habíamos dicho que tú y yo empecemos a armar un presupuesto mensual, y en ese presupuesto mensual empezar a ajustarnos a él mismo. Recuerdan que habíamos dicho que cuando nosotros recibimos de nuestro trabajo tenemos que separar los diezmos, las ofrendas, separar para la comida, separar para los servicios, los gastos fijos, los gastos varios, ¿sí? Fondo para gastos extras, pero eso era un presupuesto que cada uno de nosotros teníamos que armar para no, hablando en criollo, despilfarrear lo que entraba en nuestras arcas. El endeudamiento a través del crédito no era de buen administrador. Muchas veces nosotros pensamos y creemos y oramos para que Dios nos libre de una deuda que hemos generado, y Dios la puede librar. Pero si nosotros pensamos que Dios la va a librar simplemente por una oración, pero no por una capacitación de ser unos buenos administradores, vamos a volver a cometer el mismo error. Dios nos va a salvar de esa deuda, pasa muy poco tiempo y volvemos a endeudarnos una vez más. Habíamos hablado de la prosperidad según el tercer libro de Juan, versículo 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como también prospera tu alma. ¿Sí? Y así un montón de temas. El buen administrador, habíamos hablado que el buen administrador debe de ser generoso. Y cuando hablamos de generosidad, ustedes recuerdan que yo había planteado, basado en la palabra de Dios, dice las Escrituras, el que da al pobre presta a Jehová. Recordarán aquel día, en el libro de Proverbios, dice específicamente: el que da al pobre presta a Jehová, o presta a Jehová el que da al pobre. Entonces, cuando yo le doy a un pobre con generosidad, lo que yo estoy haciendo, le estoy prestando a Dios. Y Dios dice su palabra que me lo va a retribuir nuevamente. Entonces, muchas veces nosotros damos a los pobres no generosamente, damos miserablemente. Como habíamos dicho la vez pasada, muchas veces nos hacemos los generosos entregándole a una persona con necesidad un colchón que tiene 14 agujeros. Y ni yo lo quiero ni para el perro, pero bueno, se lo voy a dar a la iglesia para que la iglesia se lo dé a algún hermano en necesidad. ¿Sabes lo que estás haciendo? Le estás prestando a Dios un colchón con 14 agujeros. Y muchas veces decimos, somos generosos porque estamos haciendo ese tipo de obras. Y eso no es generosidad. Eso no es generosidad. O sea, generosidad es otra cosa. Generosidad es dar realmente de lo que uno tiene en el corazón, no de lo que le sobra. Habíamos hablado en ese tiempo de que la viuda pobre, cuando entregó sus 3 monedas, Jesús mismo le dijo a sus discípulos: esa viuda pobre ha dado más de todo el resto, porque el resto había dado de lo que le sobraba. O sea, estaban siendo generosos
en miserias. ¿Sí? Daban de lo que les sobraba. Y la viuda pobre dio absolutamente todo lo que tenía. Entonces muchas veces nosotros somos generosos con lo que nos sobra. Bueno, me sobró esto y como a mí me molesta en el galpón, a alguien se lo voy a dar. Eso no es generosidad. Y un buen administrador debe de ser generoso. Un buen administrador también habíamos hablado que no debería ser una persona perezosa, porque un perezoso, casi con seguridad, de garantía, lo que va a recibir es nada. Cuando uno es perezoso, no espere prosperar. No podemos prosperar quedándonos en casa. Entonces, habíamos hablado en aquel tiempo que miremos el trabajo que hace la hormiga, que junta en el verano, ¿sí? Para después, allí en el invierno, tener con qué mantenerse. ¿Sí? Entonces hemos visto un montón de circunstancias y situaciones. Y hoy vamos a ver, como broche final, que hay tres maneras, o mejor dicho, hay dos maneras incorrectas de pensar sobre el dinero y una forma correcta de pensar sobre el dinero. Y en el libro de Mateo, capítulo 6, espera que te lo busco, estamos en clase, tendrían que tener la Biblia y anotar allí en la hojita, Mateo 6, versículo 24, dice: ninguno pues puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Sí, basado en este versículo bíblico, y vuelvo a repetir, hoy es el último día en lo que respecta a la administración, el hablar de dinero muchas veces emocionalmente no es bueno para cada uno de nosotros. O sea, el dinero es muchas veces emocionalmente pesado para nuestras vidas. La mayoría de las personas, y me voy a poner como primera persona, la mayoría de nosotros no hablamos mucho de dinero. No hablamos mucho de dinero porque muchas veces cuando hablamos de dinero, algo sucede en nuestras emociones. Cuando nosotros hablamos podemos hablar de salud, podemos hablar de política, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de un montón de cosas. Pero cuando tocamos el tema de dinero, emocionalmente suceden cosas en nuestro interior. Muchas veces cuando hablamos de dinero, lo tengamos o no lo tengamos, muchas veces podemos llegar a sentir un estado de culpa. Culpa porque lo tenemos o culpa porque no lo tenemos. Muchas veces sentimos vergüenza. Vergüenza porque lo tenemos y muchas veces vergüenza porque no lo tenemos. Muchas veces sentimos en nuestro interior, sentimos orgullo. Orgullo por tener el dinero y orgullo por no tener el dinero. Y tú me dirás, ¿cómo se puede ser orgulloso por no tener el dinero? Muchas veces hemos aprendido falsamente que el cristiano tiene que ser humilde y cuantos menos tenga, más orgulloso es. Entonces muchas veces o muchas personas se sienten orgullosos en no tener dinero porque hablan de una humildad falsa. Entonces el hecho de hablar de dinero nos puede generar en nuestro interior muchas veces orgullo por tenerlo o por no tenerlo. Nos puede también hacer sentir contentamiento. Estoy contento porque tengo dinero o estoy contento incluso porque hasta no lo tengo. Y muchas veces estoy contento porque no tengo dinero, porque no tengo a quién darle cuenta. Cuanto menos tengo es mejor porque así nadie me molesta. Hay gente que se contenta por no tener dinero. Y hay gente que siente alegría por tener dinero o por no tener dinero. Y esto es bastante comprensible. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta que trabajamos para ganarnos la vida. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Tú y yo trabajamos para ganarnos la vida. Ahora, eso significa que tomamos
parte de nuestro tiempo valioso para cambiarlo por dinero. Porque yo salgo a trabajar, tú sales a trabajar, entregamos mucho tiempo, muchas veces, de nuestro tiempo a un patrón que nos da dinero. Por lo que nosotros generamos a su empresa, al lugar de trabajo. Entonces estamos cambiando vida por dinero. Y estamos hablando de administración. Entonces, si yo estoy entregando vida a cambio de dinero, tengo que empezar a saber administrar bien mi vida. Porque yo estoy entregando parte de mi ser a alguien que me va a dar algo de dinero. No sé si tú me estás entendiendo. Entonces, no solamente debemos ser buenos administradores con el dinero, debemos ser buenos administradores con nuestra vida. Y yo no estoy diciendo que tú no salgas a trabajar. Estoy diciendo, muchas veces, que le dedicamos 16, 17, 18 horas de nuestra vida a un patrón para obtener un puñado de dinero. Y después nuestra vida se deteriora, se desgasta, y el puñado de dinero que nosotros recibimos a cambio de entregar nuestra vida, muchas veces no alcanza para subsanar el deterioro de nuestra propia vida. Si será importante ser unos buenos administradores. Y habíamos dicho recién que hay dos maneras incorrectas de pensar en el dinero y una manera correcta de pensar en el dinero. Hay muchas personas que piensan que el dinero lo es todo. Y tú y yo tenemos dos necesidades básicas en nuestras vidas. Hay muchas necesidades, pero hay dos necesidades que son básicas, y principalmente es la seguridad y la importancia. En nuestras vidas es importante tener seguridad y tener importancia. Entonces, si yo hago un peso específico que el dinero lo es todo, estoy haciendo que mi vida se va a basar, mi seguridad y la importancia que yo pueda tener en mi vida basada en el dinero. Porque el dinero para mí va a ser todo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me quedo sin dinero? Me voy a quedar sin seguridad y sin importancia. Muchas personas, a mayor cantidad de dinero, se sienten mayormente seguras y mayormente importantes. Cuando pierden ese caudal de dinero, su seguridad y su importancia se vienen abajo. Y en estos tiempos, hemos estado escuchando, o yo escucho en la televisión, y yo creo que tú también escuchas en la televisión, ¿cuántas personas han dado quiebra? Y que se sentían seguras y se sentían importantes. Porque para ellos el dinero lo era todo. Entonces, al ser el dinero todo, y basarse su vida que con el dinero tenían seguridad y tenían importancia, hoy que dieron quiebra, no tienen ni seguridad ni importancia. O sea que quiere decir que hay un grueso error en pensar que el dinero lo es todo. Hay otras personas que se van al otro extremo, ¿no? Que el dinero no es nada. Incluso las personas que piensan que el dinero lo es todo, no nos damos cuenta, muchas veces cuando decimos que el dinero es todo, no nos damos cuenta que el mismo dinero es demasiado temporal. El dinero es fluctuante conforme a las condiciones económicas, a las condiciones de inflación, a las condiciones políticas. Hoy tenemos, mañana no tenemos. El dinero es muy fluctuante. Entonces yo no puedo decir que para mí el dinero es todo. Porque es fluctuante, hoy lo tengo y mañana no lo tengo. Entonces es un error, grosso error, pensar de que con el dinero tenemos seguridad y tenemos importancia, porque el día que no tengamos el dinero vamos a estar inseguros y nadie nos va a mirar porque nosotros en nuestra mente nos capacitamos o nos creímos que éramos importantes por lo que teníamos y no por lo que éramos, porque no supimos administrarlo. Y está la otra parte, ¿no? El otro extremo, el que dice que el dinero no es absolutamente nada. A mí me da lo mismo tener dinero o no tener dinero. Y ese es otro error. Ese es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque yo con el dinero necesito alimentar la familia, comprar medicamentos, con el dinero puedo ayudar a personas que necesiten,
Con el dinero se levantan gobiernos, con el dinero se ayudan a ONG. O sea que el dinero no es que no me tendría que importar, me tendría que importar, pero no tendría que ser todo. Porque no, muchas veces nos vamos de un extremo a otro. O el dinero es todo, o el dinero no es absolutamente nada. Y son dos errores que, si se quiere, van por la misma vía en distintos rieles. Nos llevan al mismo destino, pero por distintos rieles, aunque vaya por la misma vía. Decir que el dinero lo es todo o el decir que el dinero no lo es nada. Ahora, tú y yo, como buenos administradores, y más como administradores en el reino de Dios, tenemos que entender que el dinero es algo. Y como algo le tengo que dar el valor de algo. El dinero es algo. Y como algo le tengo que dar ese valor. El dinero para mí, para ti, tendría que ser una herramienta. Tendríamos que tener el dinero hoy como una herramienta. El dinero que me sirva a mí para pagar cuentas, para comprar comida, para comprar casas. Todas esas cosas son importantes, que lo genera cuando yo tengo dinero. Pero no tengo que pasarme de rosca de hacer 18, 19 horas para obtener, para poder pagar. Debo de saber administrar mi vida. Entonces, teniendo en cuenta de que el dinero es algo, puedo empezar a tener una buena administración. Hay personas que en términos generales han aprendido a tratar con el dinero como si fuera eso, ¿no? Una herramienta, es utilizable para algunas circunstancias, para algunas situaciones, pero no una esclavización. Hay algo que tú y yo tenemos que entender. Una de las cosas, que el dinero no lo es todo, pero tampoco el dinero no es nada. El dinero es una herramienta que nos sirve para que nuestra vida no sea más holgada, pero sea un poco más llevadera, siempre hablando en el área de la administración. Y quizás de allí, del otro lado, hay una persona que tenga que escuchar esto que voy a decir ahora. Hay una historia en la palabra de Dios, y esto me lo puso el Señor antes de empezar la reunión. En el libro de Lucas, capítulo 15, hay una historia muy conocida, pero muy conocida. Dice que un hombre tenía 2 hijos, versículo 11. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre
dijo a sus siervos: sacad el vestido y vestirle, y poner el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comemos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la administración que hemos estado hablando? Muchas veces, no voy a hablar ahora de dinero, malgastamos nuestra vida. Tú y yo, siglo XXI, año 2020, muchas veces estamos malgastando nuestra vida. Estamos despilfarreando nuestra vida. Estamos tratando de que alguien nos dé alguna algarroba que se le da a los cerdos. Y ni siquiera eso conseguimos. Seguimos siendo muchas veces, tú y yo, desinteresados. Hemos agarrado nuestras pilchas. Como se decía antes, agarramos el monito y partimos. Sin ningún rumbo fijo. Le hemos dicho a nuestro Padre Espiritual, a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Libertador, a nuestro Sanador, a nuestro Restaurador, a nuestro Dador de vida. Con nuestras acciones le hemos dicho al Señor: dame la parte que me corresponde. Dame lo que a mí me corresponde porque quiero hacer mi vida. Y nos hemos ido. Y no estoy hablando de irme de la iglesia, ni apartarme de una congregación, ni apartarme de una asamblea. No. Es simplemente me he apartado de Él. Y quizás hasta no físicamente, pero sí psíquicamente. Y he estado malgastando mi vida. Tú y yo hemos estado malgastando mi vida. Yo no estoy diciendo que todos los que están escuchando esto ahora han pasado por esta situación en estos momentos, pero sé que hay alguien del otro lado que necesita escuchar esto. Dios lo puso en mi corazón. El Espíritu Santo lo puso en mi corazón. Que tú, al igual que yo, no soy distinto, soy exactamente igual. Que tú, al igual que yo, hemos malgastado nuestra vida. Hemos despilfarriado nuestra vida. Voy a inventar una palabra, la hemos achiquerezado. La hemos puesto en un chiquero muchas veces en nuestra vida. Y hemos estado con la mano extendida tratando de que alguien nos dé alguna algarroba. Y muchas veces nuestra mano extendida, sin darnos cuenta, la hemos estado extendiendo hacia el enemigo. Y el enemigo, con mucha sabiduría y con mucha capacidad, nos ha estado dando alguna que otra algarroba. Y hemos estado llenando nuestro vientre con las algarrobas que el enemigo nos ha dado porque hemos estado nuestra vida en el chiquero. Tu vida y mi vida. Dice la palabra allí de Dios que ese hombre se fue y malgastó sus bienes espirituales también malgastó. No solamente estoy hablando de la economía, estoy hablando de que muchas veces tú y yo malgastamos nuestros bienes espirituales. Y la tiramos en un chiquero. Y en un chiquero no hay más que chanchos. Y en Gadara, los espíritus inmundos que estaban con el ganadero, el Señor los mandó a los cerdos, al hato de cerdo, al hato de chanchos. Y muchas veces tú y yo estamos en el chiquero con el hato de cerdos, porque despilfarriamos nuestra vida. Porque tendemos la mano para que alguien nos dé alguna algarroba. Y el que nos da muchas veces las algarrobas, conforme a nuestra mano extendida, es el dueño del chiquero. Y no nos damos cuenta que al final del camino, o mejor dicho, al principio del camino, allí está nuestro Padre.
con los brazos extendidos. Y muchas veces nosotros, caprichosos, arrogantes, altaneros, no queremos bajar la cabeza. Preferimos seguir en el chiquero, a bajar la cabeza y decirle al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces preferimos seguir en el chiquero, sin darnos cuenta que estamos agachando la cabeza delante del dueño del chiquero, pero no queremos agachar la cabeza delante de nuestro Padre. Dice allí la palabra de Dios que cuando el hijo recapacitó y fue hacia su padre lo estaba esperando en el principio del camino. En el mismo lugar en el cual él se fue, el padre se quedó allí. Y muchas veces en el principio del camino que tú y yo decidimos salir de la presencia del Padre, el Padre se quedó allí esperando. Y todavía está allí esperando. A ti que me estás escuchando. Yo sé que del otro lado hay alguien que necesita escuchar esto. El Padre está en el principio del camino. No nos va a recriminar ni nos va a estar diciendo absolutamente nada de cómo despilfarriamos nuestra vida espiritual, de cómo nos enchastramos entre el chiquero, entre la mugre. No nos va a reclamar nada. Dice la palabra allí de Dios que el Padre cuando lo vio salió corriendo y lo abrazó y le quitó todas las vestiduras inmundas y le puso ropas nuevas. Hizo fiesta, hizo matar al becerro gordo y se gozó con la llegada de su hijo nuevamente. Tiempo de ser buenos administradores de nuestra vida, no de la economía. De la economía fue la clase, de la economía fue lo que hemos estado hablando como administrador. Pero son tiempos en que tú y yo debemos ser buenos administradores en nuestra vida espiritual. Y si por alguna causa, por alguna razón, por alguna circunstancia, tú y yo estamos en el chiquero, de cualquier índole, el Padre te está esperando, me está esperando en el principio del camino con los brazos abiertos. Y no me está esperando para condenarme. Me está esperando para limpiarme, para restaurarme y para darme de nuevo lo que yo despilfarrié espiritualmente fuera de sus brazos, fuera de su entorno. Así que amado, amada, tú que estás del otro lado, como último día de lo que es administración, te invito a que salgas del chiquero espiritual, que tú y yo salgamos del chiquero espiritual y corramos a los brazos del Padre. Él está allí en el camino. Dice la palabra de Dios que el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. ¿Hasta dónde el área espiritual de esta persona se había deteriorado? Hasta no considerarse un hijo de su propio padre. Muchas veces el hecho de estar mucho tiempo en el chiquero, el dueño del chiquero, nos convence, hijo del Altísimo. ¿Sabe lo que le dijo el Padre? Cuando el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado un hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No le dijo nada.
absolutamente nada. Hizo silencio. Creer que lo miró a los ojos, lo abrazó y le habrá dado: tranquilo, chiquito, estás en casa. No lo dice la palabra de Dios. Estoy parafraseando, porque es lo que yo le haría a uno de mis hijos. Yo le haría a uno de mis hijos eso. Lo palmearía y le diría: chiquito, chiquita, estás en casa. Abrí el ropero, la ropa, cambiate y vamos a comer, que la fiesta está lista porque has vuelto a casa. Amado, si en estos tiempos se te ha desadministrado la vida, vuelve a casa, vuelve al Padre. Él te está esperando en el inicio del camino. Sé que hay alguien que necesita escuchar esto. Y no es palabra mía, es palabra de Dios. Amén. Dios quiera que tú y yo podamos volver a los brazos del Padre. Rápidamente. Y decirle al Padre que necesito conocerlo más. El mundo y su atracción me ha esclavizado. Mas la brisa empieza a soplar. Es el Espíritu de Dios. Escucha. Mi corazón errante rompe ante tu inmenso amor. La gloria de tu nombre, Dios. Dile: quiero conocerte más. Oh Santo Dios. Mi alma anhela estar en tu presencia. Quiero conocerte. Oh, la gloria de tu nombre, Dios. Ministra, Padre, la gloria a aquellos que están del otro lado. A mí, Padre, la gloria, ministrame. Que hemos estado en el chiquero, Padre, la gloria, que nos hemos apartado, hemos sido males administradores, pero hoy estamos delante de tu presencia, Dios. La vida, el mundo, la circunstancia nos ha iluminado, pero ahora no eran más que algarrobas que el enemigo nos daba. Queremos conocerte más, Dios. Queremos estar más en tu presencia, Padre. Nosotros sabemos, Padre, la gloria, porque lo dice tu palabra, que tú estás en el inicio del camino, esperándonos con los brazos abiertos. Espíritu Santo de Dios. Santo Dios. La gloria de tu nombre, Dios. Dile al Padre que lo quieres conocer. El área que no conocíamos, el lugar que no conocíamos del Padre, no es desconocido hoy para ti y para mí. La gloria de tu nombre, Dios. Llénanos de tu presencia, Dios. Llénanos de tu presencia, Dios. Oh, la gloria de tu nombre. Derrama de tu unción, derrama de Dios, Padre, la gloria. Que estamos necesitados de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. La gloria de tu nombre. En tus brazos, Dios. En tus brazos, Dios. Sé que estoy seguro. Sé que estoy cubierto. Sé que estoy guardado porque tu gracia está dentro de tu amor, Padre, la gloria. Quiero conocerte cada día más. La gloria de tu nombre, Dios. Santo Espíritu de Dios. Gracias te doy, Padre. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La gloria y la honra sean para ti, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amado, amada, que seas
muy bendecido. Que seas muy bendecido. No te olvides, el Padre está en el inicio del camino, esperando que salgamos de donde estamos y vayamos a su encuentro. En cuanto tú decidas, en cuanto yo decida dar un paso, Él ya sale corriendo a abrazarme. No preciso hacer 200 kilómetros, 300 kilómetros. En cuanto di el primer paso, Él salió corriendo a abrazarme. ¿Para qué? Chiquito, chiquita. Cámbiate. Estás de vuelta en casa. No nos va a recriminar nada. Nos va a decir, chiquita, chiquito, estás de vuelta en casa. Amén. Dios te bendiga ricamente. Que la presencia del Padre esté en tu vida como está en la mía a partir de hoy y por siempre. Dios te bendiga. Nos veremos nuevamente cuando la gracia de Dios golpee una vez más en tu casa. Amén. Nos vemos.